Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de octubre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Esther, capítulos 5 al 10. Esther, capítulos 5 al 10. Bueno, vamos a terminar hoy esta historia tan singular como lo que nos cuenta el libro de Esther. Ayer habíamos quedado en el capítulo 4, donde ya se había dado un decreto de destruir, matar, exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. ¿Sí? Dice, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ese mes duodécimo es más o menos para nuestro calendario entre febrero y marzo, ¿sí? Más o menos. Cada año el calendario va cambiando, no nos coincide, pero más o menos entre febrero y marzo, porque el primer mes del año es generalmente entre marzo y abril. Tenemos entonces que está dado el decreto de exterminio, de destrucción, de muerte, y como Mardoqueo, como un hombre sabio, entendido, un hombre, según esto, muy, muy iluminado por el Señor, pues habla con Esther. Ella es la que tiene la oportunidad de poder hacer algo, puesto que está muy cerca del rey, que al fin y al cabo, así él no tuviera claridad, fue el que dio la orden para que se ejecutara este decreto. Bueno, Esther, ¿qué pide? Esther pide ayuno. Esther pide ayuno por ella. Ella también dice que va a ayunar con las doncellas. Aquí aparece de nuevo el ayuno. El ayuno es una herramienta espiritual muy útil, muy importante y muy necesaria para nosotros. El ayuno tiene una cantidad de beneficios, no solo para la parte espiritual, incluso para nuestra área física. Y el ayuno de alguna manera nos ayuda a enfocarnos, ¿sí? Nosotros, el ser humano tiende a ser un poco enfocado en lo que come, ¿sí? Nuestra cultura, bueno, yo creería que todo el ser humano es muy enfocado y le da mucha importancia a la comida, a la gastronomía. Y el ayunar nos permite a nosotros quitarnos de alguna manera como cierta carga o preocupación que tenemos por el alimento. De hecho, en la antigüedad el ayuno iba acompañado también del vestido. Miren que son dos cosas que al ser humano lo afana mucho, más en este tiempo, el vestido y el ayuno. Y en la antigüedad cuando iban a ayunar, no solo se abstenían del alimento, sino que también cambiaban, mudaban sus vestidos. Ellos se ponían unas ropas ásperas y esa era la manera de afligirse a través del ayuno. O sea, no se preocupaban, digámoslo así, por ciertas vanidades, no se ponían a sacar el tiempo de cómo se iban a ver ese día o esos días de ayuno. Por eso también en una ropa no muy cómoda, que eran, no sé, sería como vestirse uno con costales, algo así, y el ayunar. Todo despojo, eso implica el ayuno un poco, un despojo del deseo, un despojo de la comodidad, pues le ayudaba a ellos a enfocarse en la oración. ¿Por qué ayunaban? ¿Por qué se vestían de cilicio? Era una forma también de buscar, de implorar, de clamar el favor del Señor. Pero nosotros hoy, además de eso, porque nos lo enseña también Isaías 58, es una forma de liberación, es un medio a través del cual nosotros también podemos liberar el alma. Y en este caso, el ayuno va a repercutir directamente en esto, en libertad, va a repercutir en salvación.
Así que yo sé que a través de los años en el cristianismo hemos aprendido que cuando tenemos una necesidad apremiante, una dificultad, pues nos invitan a ayunar y ese día estar orando y clamando por esa necesidad puntual. Pero el ayuno debería ir un poco más allá. El ayuno implica disponer el espíritu para también poder entender la palabra del Señor en esa situación, para poder seguir la dirección del Señor en esa situación, para pedir al Señor que nos ilumine en cómo debemos actuar en cierta situación. Cuando necesitamos tal vez tomar una decisión, cuando necesitamos, no sé, enfrentar una circunstancia, todo ese es el beneficio que trae el ayunar. Así que Esther, Mardoqueo y los judíos ayunan 3 días porque necesitaban disponer todo su ser para hallar favor delante de Asuero. Eh, bueno, hay diferentes formas de ayunar, pero por ejemplo, como el ayuno del día del perdón de la expiación, ese es un ayuno total, absoluto, durante 48 horas. Esther entonces invita y pide que ayunen por ella 3 días y al tercer día se va a presentar delante de Asuero para pedir que de alguna manera se retracte de ese decreto de muerte. Creo que es un muy buen motivo para ayudar, nada más y nada menos que la muerte, destrucción y desalojo y saqueo de lo que era el pueblo judío. En el capítulo 5, Esther, muy ingeniosa, ayuna, pero Esther no se vistió de cilicio, por el contrario, vistió todas sus vestiduras reales y, y ella entonces se dispone a invitar y preparar un banquete para Asuero. ¿Cuál era la idea? Agradarle, ¿sí? Eh, esto es muy particular y pues tenemos toda la libertad, no solo de aplicar, tenemos también la libertad de interpretar para nuestro bien, para nuestra vida, para crecer en nuestra fe también. Ella buscaba el favor del que tiene, en este caso, la autoridad. Y es como si nosotros, sabiendo que hay una situación apremiante o necesitamos una dirección o respuesta, buscamos el favor de aquel que tiene el poder de extender su cetro y, bueno, dar una orden que reverse tal vez ese decreto de muerte, destrucción o esa maldición, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una maldición. Amán planeó completamente una maldición. Y eso pues también procura el ayuno. Ella entonces prepara un banquete, busca ser agradable delante de Asuero, que es lo que nosotros como cristianos, pues sabiendo que estamos en una situación apremiante, difícil, desconcertante, pues que está por encima de nuestras capacidades, pues podemos buscar en el Señor su dirección. Lo más importante en todo, no solo su intervención, claro que la necesitamos, es también su dirección. Muchas situaciones en nuestra vida se solucionan con una sabia decisión. Muchas de las situaciones de nuestra vida se solucionarían con un poco de sabiduría y sensatez. Y el ayuno, la oración, es un muy buen medio a través del cual buscamos esa luz del Señor que nos dé sabiduría y dirección para toma de decisiones pues, que redunden en el bien, ¿sí? Aquí entonces Mardoqueo también pues, respalda a Esther en ayuno. Esther se prepara, se pone sus vestiduras para presentarse delante de Asuero. No se podía presentar así nomás delante de Asuero si no era llamado. ¿Qué ventaja tenemos nosotros delante de nuestro soberano Rey de los cielos? Podemos presentarnos solo con una condición. Es innegable. Pues primero tenemos que confesarnos. Dice la Biblia que es necesario presentarnos delante de Él limpios, pues porque el pecado es un obstáculo entre Él y nosotros. Esa es la única condición, que nosotros nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y podemos venir a la audiencia real a exponerle nuestra situación. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno agudiza los sentidos espirituales. Porque si estamos enfocados en el espíritu, del espíritu vendrá respuesta. Ese es el propósito en sí, entiendo yo, del ayuno.
Esther entonces se presenta, él queda encantado, halla gracia Esther delante de él, dice el versículo 2 del capítulo 5, obtuvo gracia ante sus ojos y Asuero extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces ella vino, tocó la punta del centro y él le dice, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Ella no le pide nada, solo le dice, concédeme complacerte de nuevo y hacer otro banquete. Bueno, en ese banquete llegó Amán, ¿sí? Fue invitado Amán, muy, muy inteligente Esther, de tener al enemigo allí. Ella le dice, voy a hacer otro banquete, segundo día de ayuno, voy a hacer otro banquete, invita también a Amán y pues Amán estaba contento hasta que se encuentra con Mardoqueo. Mardoqueo no se inclina ante él y le amarga el día. En el capítulo 6, Asuero no puede dormir, ¿sí? Tiene pesadillas, se le fue el sueño. Esto ya vamos a ver que es seguramente obra del Señor. No puede dormir. Y una manera de entretenerse para Suero era que le leyeran las crónicas y los relatos pues de sus victorias seguramente, de sus éxitos. Eso pues era una costumbre y llama a Suero a que le lean las crónicas, ¿sí? Las crónicas son las memorias de su reino, incluso de reinos anteriores, de su padre, de sus ancestros. Y se encuentran justo aquella noche que está en desvelo, Asuero, se encuentran que Mardoqueo, el primo de Esther, aquel que mantenía las puertas del palacio, una vez salvó a Asuero. Había una conspiración en contra de él y él denunció esta conspiración y gracias a esto se salvó a Asuero. Entonces pregunta a Asuero, bueno, ¿qué le hicieron a este hombre? Si salvó mi vida, si denunció a los que me iban a hacer mal, ¿qué le hicieron a él? ¿Qué reconocimiento, qué recompensa le hicieron o le dieron? Y obviamente no había pasado nada. El rey entonces llama a Amán y le dice, le pregunta a Amán, versículo 6 del capítulo 6, le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea darle el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará más el rey dar honor que a mí? Imagínense la vanidad, el orgullo. Si ven cómo el orgullo y la soberbia enceguece, eh, eh, definitivamente esa es la actitud más negativa que pudiera tener cualquier persona, la soberbia. Y creo yo que es la que más problemas le trae a la gente. Mire, el soberbio se cree invencible. El soberbio de verdad se cree invulnerable. Y más fácil cae el soberbio que el humilde. Antes de la caída viene la altivez del corazón. Y este tipo estaba tan enaltecido que estaba enceguecido completamente. Entonces dice, no, seguramente es para mí. Esa es una actitud de soberbia, cuando creo que todo lo mejor yo me lo merezco por encima de cualquiera. Y entonces le dijo, bueno, pues como es para mí, en su corazón lo dijo, le dijo, pues traigan el vestido real que el rey se pone, traigan el caballo en el que él cabalga, la corona que está puesta en su cabeza y den el vestido del caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuyo honor desea el rey. O sea, él lo hizo porque pensaba que era para él. Entonces, claro, de convencido, de orgulloso, dice, no, pues pónganle el vestido, la corona, el caballo. Yo me imagino ya a este Amán montado en la película y que un príncipe pregonara que así se hacía aquel el rey quería honrar. Imagínense que, claro, acuérdense que él fue al banquete con Esther, nadie más. Entonces él se sentía que incluso la reina lo amaba. O sea, él estaba por encima
de todos. Esa era la soberbia. ¿Qué pasó? Cuando termina de decir esto a Amán, creyendo que era para él, le dice a Asuero en el versículo 10, date prisa, toma el vestido, toma el caballo, como tú has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del palacio, no omitas nada de todo lo que has dicho. No, esto es como para morirse, pues para este malvado Amán. Así le tocó hacer, tomó el vestido, el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón aquel a quien el rey desea darle honor. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Todo lo que él creyó que era motivo de su orgullo terminó siendo motivo de su vergüenza. Esto es muy tenaz. La Biblia muestra en muchísimos casos las consecuencias de la altivez y la soberbia y de la maldad y también las consecuencias de la humildad, la sencillez y la bondad, hacer actos de bondad. Mardoqueo tuvo un acto de bondad cuando salvó a Suero y Amán tuvo un acto de maldad cuando planea hacerle mal a los judíos. En el 7, Amán, seguido por el consejo de su esposa, hace una horca para matar a Mardoqueo. Eh, bueno, lastimosamente estaba lleno de odio este hombre, entonces su esposa le dice, no, ya no más, quíteselo de encima, usted tiene el poder y la autoridad, pues haga una horca y cuélguelo ahí. Listo. Se fue Amán de nuevo al palacio a tener el banquete, el segundo banquete con Esther, y dice el versículo 3, cuando Asuero le dice, ¿qué quieres que te dé? Ella le dice, si hallado gracia en tus ojos, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Aquí ya Esther está en su día de ayuno, sería el segundo día de ayuno, tercer día de ayuno, segundo día del banquete, y le dice, bueno, está bien, ya te voy a contar que necesito que me des vida, que me ayudes, que mi petición sea mi vida. Entonces le dice el versículo 4, hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos, exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para ti un daño irreparable. Contestó Asuero y le dijo a la reina, ¿quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón? Mire que el mismo Mardoqueo reconoce esta malvada actitud de la soberbia. ¿Quién es el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer esto? Y ella dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. A mí me llama mucho la atención porque estas expresiones que se usa para referirse a Amán son como las expresiones que se usa también para referirse al diablo, a Satanás, como enemigo, como adversario, como malvado. O sea, Amán sin duda alguna representa el mal, representa al Satanás. Satanás es una palabra que en sí quería decir algo como maldad, malvado. Dice entonces, Amán se turbó delante del rey, luego él se levantó del banquete Asuero, encendido en ira, se fue al huerto del palacio, se quedó Amán para suplicarle a Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal. Después de esto, cuando vuelve el rey del huerto, Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, entonces dijo a Asuero, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos, como 25 metros, que Amán había hecho para Mardoqueo. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Miren esto muy tenaz.
cómo se le voltea el plan al maligno. El mal que él quería para Mardoqueo se volvió en contra de él, ¿sí? Y el bien que él quería para él se le volteó para Mardoqueo. Yo creo, y no es que vayamos a caer en ese tipo de oraciones, que de ninguna manera. Nosotros nos tenemos que cuidar mucho en todo sentido de nunca orar con soberbia y altivez. O sea, si hay una actitud que debemos cuidar en nuestra vida, en nuestro corazón, es de no caer nunca, de ninguna manera, en altivez y soberbia. Eh, Nosotros, o sea, seamos humildes, nosotros no merecemos nada. Todo lo que recibimos es por la bendita gracia y bondad del Señor. Pero también entendamos que como nosotros quisiéramos misericordia hacia nosotros, los demás merecen en la gracia del Señor misericordia, ¿sí? Y, y de ninguna manera yo puedo pretender que a mí me vaya bien, así a otro le vaya mal. Yo no puedo desear ni siquiera el mal del malo, ¿sí? El mal del enemigo. Por el contrario, yo debo buscar que la gracia y la misericordia del Señor alcance al enemigo. ¿Cómo? Su conversión, ¿sí? O sea, yo debo pedir misericordia y también, Señor, pues simplemente en tu soberanía sabrás qué ejecutar. Pero ¿qué pasó con Mardoqueo? Mardoqueo fue humilde y Mardoqueo descansó en la justicia del Señor. Mardoqueo sabía que el Señor no es ciego, no es sordo, ni está entretenido respecto a nuestra vida. Y todo lo que en la justicia divina, todo lo que el mal planeó hacerlo a mí, se convirtió en bien. Hay un pasaje en la Biblia, en Deuteronomio 23, no sé si recuerdan, cuando Balaam, contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, cada vez que él iba a dar una maldición, terminaba bendiciéndolo. Dice Deuteronomio 23:5. Mas no quiso el Señor tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. Esto es espectacular. ¿Cómo puede ser que el Señor cambie una maldición en una bendición? Aquí está. Amán quiso maldecir al pueblo judío, especialmente a Mardoqueo, y todo se convirtió en bendición. El Señor puede hacer de una maldición una bendición. El Señor puede hacer de un fracaso un éxito. El Señor puede hacer de una adversidad una oportunidad, ¿sí? Y como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es lo que nos está demostrando aquí el libro de Esther, cómo el Señor vuelve un decreto de muerte y de maldición en un decreto de vida y de bendición. Incluso, ténganlo muy presente, siempre la bendición del Señor supera en creces la maldición. ¿Sí? Si la maldición me afectaba en X, la bendición me beneficia mucho más de lo que la maldición me afectó. Así es la obra del Señor. Pero también hay algo muy especial. Dice Efesios 6:8. Efesios 6:8 dice lo siguiente: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. El bien que Mardoqueo procuró para Asuero, el Señor se lo concedió a él. Y el mal que el otro quería para Mardoqueo, Amán, pues se vino sobre su propia cabeza. Y el bien que el soberbio quería para sí mismo, pues el Señor lo procuró en justicia para aquel que era víctima pues, de este abusivo, de este malvado Amán. Entonces, esto demuestra que en la vida hay que obrar siempre con justicia, con equidad, con verdad, con bondad, tarde que temprano y en el tiempo soberano del Señor, esa bondad que nosotros hacemos se va a retribuir. Es como sembrar, ¿sí? Cuando yo estoy sembrando bien, cuando yo estoy obrando bien, cuando yo estoy tratando bien, cuando yo estoy ayudando a mi prójimo, cuando yo estoy
haciendo lo que el Señor me dice. Si a mí el Señor me dice, ayude acá, dé aquí, sirva aquí, yo lo hago. Yo lo hago porque sé que la recompensa viene del Señor y la recompensa no es simplemente lo material, no, que más recompensa que la protección, la salvación, la bendición, que es lo que está pasando en el libro de Esther. Hagamos bien, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor. En tanto estén nuestras capacidades, hagámosle bien a nuestro prójimo, obremos en verdad, en justicia, en rectitud, hagamos las cosas como se deben hacer, que más temprano que tarde, o más bien veámoslo así, en el momento más necesario, nosotros vamos a recibir ese bien. A veces nos afanamos porque no llega la recompensa o no llega la cosecha de lo que nosotros hemos sembrado, pero estén seguros que en el Señor, en el mejor momento, en el más necesario, vamos a recibir esa recompensa de hacer el bien. Pero tengámonos duro si no hemos obrado con rectitud. Pero tengámonos duros si hemos obrado con envidia, con hostilidad, si conscientemente le hemos hecho mal a alguien, si hemos sido presos de la envidia, de la codicia, de la ambición, y en esas malas actitudes hemos hecho tropezar a alguien, ahí sí tengámonos duro, pero tranquilos que hay bondad y misericordia en el corazón del Señor y que aún sea una oportunidad para ser humildes y reconocer la soberbia, pedir perdón, corregir nuestros caminos y caminar de la mano del Señor. Bueno, aquí en adelante, en el 8 viene el decreto de Asuero. En el 9, el decreto es, como no se puede anular el decreto anterior, entonces se saca un nuevo decreto donde dice, defiéndanse. En el 9 los judíos se defienden y se establece la fiesta de Purim en una celebración de allí en adelante, pero quiero terminar con el 9:22. Estos días serán días de celebración, dice, en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y a dádivas a los pobres. Quédense con estas tres cosas. ¿Cómo el Señor les concedió paz de sus enemigos, pasar de la tristeza a la alegría y del luto en día bueno? Tres cosas ellos experimentaron. Paz en medio de los enemigos, la tristeza se cambió en alegría y el luto se convirtió en día bueno. Todo esto, ¿de dónde nace? Del ayuno, de la intercesión y de obrar bien, de hacer las cosas en verdad y en justicia. El que obra bien le va bien. El que obedece le tiene que ir bien. Tal vez no en el momento que quiere, pero sí en el momento más necesario. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor. No nos cansemos de sembrar buenas semillas. No nos cansemos de hacerle bien al prójimo. Los niños, los jóvenes, la familia, los padres, la obra del Señor. Son terrenos donde nosotros debemos sembrar con bondad y vamos a ver grandes cosechas. Vamos a ver cómo el Señor vuelve maldiciones en bendiciones, pero también cómo el Señor nos guarda del mal y del peligro. Entreguémosle este día al Señor en oración. Padre, recibimos este día en acción de gracias, presentamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que nos acompañes. Pídale al Señor con humildad, dígale, dame tu bendición para este día, así como cuando a los papás antes de salir de casa les pedimos la bendición. Dígale al Señor, al Eterno, Padre, dame tu bendición. Por favor, bendíceme para empezar este día. Abre puertas que sean buenas, convenientes. Cierra puertas que no tengan ningún bien para mí. Padre, acompáñame. Te pido incluso tu respaldo, mi Señor. Te pido por favor que hoy me permitas ver tu bien, que tengas en cuenta lo que en algún momento yo he hecho bien para otros.
y que he tratado de serte agradable. Hoy necesito tu favor. Hoy necesito tu intervención. Padre, yo te pido que bendigas a tus hijos, que les ayudes, que les dejes ver a aquellos que han sembrado con bondad el fruto de su siembra, pero aquellos que por alguna razón no han tenido la oportunidad de sembrarlo mejor, perdónales y dales buena semilla para seguir sembrando en rectitud y en verdad. Te pido tu bendición sobre tus hijos, sus hijos, su familia, lo que tienen, lo que hacen y lo que son. En el nombre de Jesús. Amén.